Iniciando grabación. Bueno, yo creo que ahí ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos listos. Ya, muchas gracias. Pues bienvenidos, qué gusto saludarlos, estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un orgullo siempre estar en esta situación de la capacitación y hoy a nombre de precisamente de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues vamos a tener una plática, una clase donde es muy importante para nosotros dar esta capacitación, pero sobre todo que tengamos claro de lo que estamos haciendo y de lo que estamos hablando. Y en esta situación, cuando nosotros nos ponemos y estamos verificando, pues las actividades que se están realizando a lo largo y ancho del país, es importante tener los lineamientos y buscar cuáles son las cosas que se están haciendo y trabajando. Y cuando hablamos de estas situaciones, quisiera empezar por compartir y leerles algunos aspectos interesantes, pero sobre todo importantes, de los retos que tiene precisamente la abogacía el día de hoy. Y se los comparto porque en esta materia precisamente estamos viendo que ya la tecnología nos alcanzó. Es una tecnología que vino y que precisamente llegó y se quedó. Hoy México, pero sobre todo los abogados, no podemos estar sin esto. Vean ahorita estar impartiendo un diplomado desde Chihuahua, me encuentro yo ahorita, pero cuando estás en la Ciudad de México, cuando estás en todas partes, no solamente, sino obviamente del mundo. Y se dice que en los últimos años, precisamente, los cambios en el sector legal, sobre todo, han sido disruptivos y la profesión de la abogacía ha tenido que adaptarse para esa evolución en un nuevo perfil que necesita contar con una visión mucho más amplia e integral, que debe incorporarse precisamente en competencias, sobre todo en habilidades transversales del ámbito legal, como el desarrollo de habilidades de comunicación y de liderazgo, pero sobre todo de habilidades de negocio básico para la evolución de una carrera, tanto dentro de una firma, de un despacho, como en una pequeña empresa, como en las universidades, como en las mismas, obviamente como en las mismas autoridades y más cuando son electorales. Pero ¿en qué momento le enseñan al abogado para saber cómo ingresar a esto? Hoy es muy diferente la abogacía de hoy a lo que estudiamos nosotros. Por ejemplo, nosotros en los 5 años no llevábamos una cosa que no fuera derecho. Hoy, para poder estar nosotros, el abogado es un abogado digital, ¿sí? Entonces se enfrenta a nuevos retos, a nuevas cosas, y esas cosas precisamente tienen que llevar a abonar en favor de lo que estamos haciendo. Y les paso unos datos. En México, más de 66 millones de internautas que navegan en promedio 9 horas al día. Y el 82% de estas personas usan los diferentes motores como Chrome, Google, todos estos para poder realizar y buscar la información. Ya no es como lo que se hacía antes o se buscaba. El abogado ya no se habla de voz en voz, sino que prácticamente todo se saca de las cuestiones que están aquí precisamente. Entonces, cuando vemos esta materia y vemos qué es lo que se necesita, pues empezamos desde una construcción de branding personal, precisamente en la digitalización del abogado. Por tanto, no solo reside en un contexto como puede ser precisamente el tener o estar encerrado en una oficina 3x3, 4x4 y de ahí impartir. Hoy el abogado tiene que ser una persona que esté en el mundo digital, pero sobre todo que entienda esta situación. A nosotros los que somos más grandes nos cuesta un poquito más, pero
La verdad de las cosas es que ya la tecnología viene evolucionando. Todos nosotros, veo que ustedes son muy jóvenes, pero nosotros nos vemos desde el asunto cuando se cayó el sistema en el 88 y qué es lo que nosotros pensamos, que todo se va a caer. Hoy se hacen transferencias, hoy se hacen muchas cosas por internet, en lo cual no pasa nada. Y bueno, nosotros todavía tenemos ese pensamiento difícil, ¿no? De poder transitar, emigrar a lo que viene siendo las tecnologías. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues hace algunos años era impensable que las personas encontraran, por ejemplo, abogados por internet. ¿Quién se iba a meter a ver quién está un abogado en internet? No, era de boca en boca. Hoy es importante tener tu página web, estar presente en las redes sociales. Mucha gente dice que si no estás en las redes sociales es que no existes. Entonces es muy importante precisamente ver en qué la tecnología te puede ayudar. Las redes sociales son un pilar ahorita para poder generar, pero sobre todo que nos ayuden precisamente a recalcar lo que no muchas veces hacemos. Y vean cómo va evolucionando. Antes veíamos que las infografías eran muy importantes cuando una sentencia, por ejemplo, del tribunal se hacía en infografía y te la plasmaban y la veías y decías tú, oye, qué padre, ¿no? Hoy las infografías empiezan a quedar a un lado. Ya tienes que venir evolucionando. ¿Por qué? Porque la gente ya no se estaciona tanto tiempo a leer una infografía. Hoy quieren la información mucho más rápida, mucho más hábil, mucho más digerible. Y eso también viene a ver, ahorita vamos a platicar un poquito de justicia abierta. ¿Cómo ha evolucionado entonces todo esto para los diferentes tipos de cosas? El activo más importante que puede tener un abogado es precisamente conseguir el conocimiento, pero no nomás tener el conocimiento, sino cómo difundirlo y cómo saber que eres bueno, ¿no? Entonces, el abogado, para ser competitivo, debe de tener en igualdad de condiciones, pero también de circunstancias, con las diferentes personas, firmas, pues tiene que tener precisamente esta difusión, el poder entrar en una dinámica para entrar y ser un poquito más efectivos, ¿no? Y para eso nos dan precisamente 5 cuestiones muy importantes cuando nos hablan de que se debe identificar y destacar las fortalezas. Ustedes han escuchado lo que son las FODAS. Ahí debe de empezar uno a ver. Las FODAS son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puedas tener que te ayuden a detectar precisamente tus habilidades y recursos con los que cuentas para que bien puedan ser aprovechados. El trabajo está en comunicarlos y hacer menos evidente tus debilidades y obviamente que se generen las fortalezas de una forma mucho mayor. También se debe de construir un sello. Fíjense que muchas veces los abogados llegamos y así, ¿a qué te dedicas? A todo y a nada. No, tienes que ser muy importante, tienes que tener tu sello de ser una persona que se dedica a una que es la especialización, o sea, construyes quién eres, César Wong, ¿a qué te dedicas? Al derecho electoral, esa es la especialización. Y obviamente cuando estamos en las redes, cuando estamos en internet, se tiene que crear un mensaje de diferenciación o de distinción. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace igual. ¿Qué es lo que va a generar? Algo que tú le pongas un plus. Y todo esto aumenta la visibilidad. Esto quiere decir que lo que se da en boca, pues ya estás a diferente gente. Miren, muchas veces puedes decir que un texto impreso lo pueden, es más, el periódico, lo lee tanta gente, pero ¿quién ya dura para ver o comprar el periódico? Pues a veces los señores grandes, las señoras, pero hoy los jóvenes y la mayoría de nosotros vemos a través las noticias, a través de las redes sociales, lo que está pasando en un lado, en otro, lo que está pasando en la guerra, como lo que está pasando en nuestro país. Hay 4 pilares que crean una buena estrategia digital. Todos estos nuevos contextos que se han generado y que generan resistencia ante el cambio y que ya parecería que además de saber en estos temas jurídicos, hay que capacitarse en temas mucho de marketing y publicidad.
Pero sin duda, como lo hemos visto, es necesario una transformación precisamente para entender los conceptos básicos que puedan llegar a ver o sobre todo a determinar una estrategia judicial o sobre todo digital. En esta primera fase nos dice precisamente cómo debes de detectar las habilidades en las que se destacan tus fortalezas, esas oportunidades y áreas de especialización que permita crear la propuesta única de valor, ¿sí? El desarrollo de la web siempre es muy importante. No sé si ustedes han visto, pero el social media marketing ha venido a evolucionar, pero ha venido a quedarse precisamente con un marketing de contenidos. Esto es lo que va abonando y que va evolucionando para que precisamente podamos estar platicando de esto el día de hoy. Un marketing jurídico no solamente puede estar haciendo desde una situación interesante, desde un lugar, sino que hoy nos permite platicar y hacerlo de diferentes formas. ¿Qué es lo importante de la tecnología? Usarla, no que la tecnología nos use a nosotros. Les doy el caso, vamos a ver algunos, pero un caso importante puede ser, por ejemplo, Argentina, ¿no? Donde Argentina ya está viendo esta situación de que si los empieza a rebasar ya la tecnología a los abogados, a los jueces, con toda una revolución que se ha dado y que viene a suplir. O sea, imagínense en una demanda mercantil, el que presenta sus acciones, el que presenta sus excepciones y que la computadora te diga quién tiene razón. O sea, viene a transferir o viene a quitar parte de los jueces, ¿no? O que alguien vaya a decir cómo están resolviendo. Tenemos que utilizarla, no que nos utilice. Yo siento que debe ser importante el aprender, pero que venga a abonar como cuando vino a abonar la revolución industrial y no quitarle las herramientas a todo. Porque los abogados y los jueces deben de existir, porque no todo es como está, sino que también tienen sus tintes, y más en la materia electoral. En la materia electoral obviamente va cambiando y es una situación en la que va evolucionando. Entonces, quiero señalar que la justicia digital la podemos empezar también a analizar como un derecho humano, y ese derecho humano dice que el Internet como un derecho humano, la declaración conjunta que se dio sobre la libertad de expresión de Internet de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, de 2011, reconoció el acceso universal a Internet como un derecho humano. Ya lo presentan. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la presentación de dichos servicios. Artículo 6º constitucional. ¿Qué es importante? Saber que el Internet ya está, que es un derecho, precisamente un derecho humano. Bien, los usuarios de Internet en México ha venido una evolución muy grande y nos presentan que los datos que tenemos, por ejemplo, de la Asociación de Internet MX, dice que en 2006 había un 20.6 de personas que usaban el Internet. Se va subiendo para llegar 2018 ya con arriba de un 80%, 2019 con un 87.4%. Para el 2022 las cifras están señaladas que todavía que podemos estar rondando ya el 90% de las personas que son usuarios de Internet. Esto nos lo da estadística digital a través de la Asociación de Internet. Fíjense,
Este tema tan importante que todos estamos en las redes, no tienes que salir, todo lo haces aquí, ¿no? No tienes que salir al mandado, no tienes que salir a tomar clases, ya lo haces desde aquí. Entonces, en esta adaptación o la adopción que se dio de tecnológica en contingencia, vino a quedarse. Entonces nos señalan que el 45% de los usuarios de Internet en México tuvieron que aumentar su adopción tecnológica debido a esta contingencia. ¿Qué tan de acuerdo te encuentras con que debido a la contingencia tuviste que aumentar tu adopción tecnológica? Recordarán ustedes que en la casa cuando mucho había una sola computadora con una impresora, pero en la evolución que se tuvo que dar, bueno, que se quedaron, si había dos hijos, la mamá, el papá, si todos trabajaban, ya era cuatro. La banda ancha de internet también bajó, entonces se tuvieron que hacer nuevas adecuaciones para poder estar. Y la adopción de tecnología, la gente en los hogares señala que ha sido buena. ¿Por qué? Porque han aprendido o hemos aprendido a trabajar con ella. De esta forma, se dieron algunas barreras. Estas barreras de acceso, por la misma Asociación de Digital, señala que los usuarios de Internet de 6 a 17 años en México perciben que la conexión es lenta, pero también así los costos de Internet son muy elevados durante la contingencia en el 2022 desde 2020 hasta el 2022. Dice, la conexión de Internet es muy lenta en muchas zonas, pero hay otras zonas donde no se tiene el acceso a Internet. Los costos son elevados. Los problemas técnicos de la compañía. Por diferentes compañías, igual es difícil entrar. Muchos señalan que dentro de estas barreras de acceso, no sabían cómo utilizarlo. Ya cada vez nos estamos haciendo más autónomos, más independientes y nosotros mismos tenemos que generar, ser si no le entendemos a la computadora, pues ya le tenemos que mover. Los maestros, los profesores, investigadores de la escuela judicial, bueno, pues somos nuestros propios también mecánicos de informática. ¿Por qué? Porque si se te atora algo, donde estás moviéndole, y así nos pasa a todos precisamente, ¿no? Y luego dice que se tiene que comprar, dentro de estas barreras, se tuvieron que comprar más dispositivos y con una mayor rapidez. Pero estos dispositivos llegan a abonar, pero también son desechados muy rápidamente. Entonces, eso ha sido una de las barreras más grandes que se ha tenido. Algunas personas lo han hecho por sus teléfonos celulares y han seguido funcionando. Pero en una casa, en un departamento donde todos están hablando, donde todos están trabajando, estudiando a la misma vez, pues ha sido complicado. Y el de estar todos los dispositivos a la misma vez, pues empieza a generar un alto voltaje. Y hubo un 37% de personas que dijeron en estas barreras de acceso que no tuvieron ningún problema con ello. Entonces, esto fue a finales del 2020, cuando para 2022 ya la gente ya estaba usando normalmente la tecnología, el Internet. ¿Cuándo es el problema que se da o se suscita más grande los momentos de conexión? Durante la contingencia, los usuarios precisamente de Internet intensificaron sus horarios de conexión a la media mañana y por las noches, a diferencia de 2019 que se contrataba la conexión mucho más tarde. Entonces, ¿cuándo es cuando empezando? De las 6 a las 9 de la mañana, el 67% de la gente estaba. A media mañana empezaba a subir, del 67 se iba hasta el 81. Bajaba un poquito, pasando las 2 de la tarde, un 69%. En la hora de comida
todavía era menos, un 48%, y en la tarde se disparaba otra vez a un 79%, pero sobre todo en la noche es cuando la gente empieza a utilizar más el Internet, llegando ya al final del día, bajando casi a un 46%. Entonces, esto es importante y lo señalamos, ¿por qué? Porque es cuando tiene mayor carga el Internet. Y si ustedes vieron las noticias hace poquito, señalaron cómo, cómo es exponencial las formas o en los tiempos de manejar el Internet. Y acaba de pasar lo de la guerra de Ucrania con Rusia, que bombardean a los rusos en la noche de Año Nuevo, porque todos empezaron a usar Internet y a dar las felicitaciones, los ubicaron por esta alta demanda de tecnología y según Ucrania, pudo atacarlos y acabar con 90 soldados rusos. No fue confirmada la información por parte de Rusia, pero Estados Unidos y Ucrania señalaban eso. Entonces, hay un boom muy grande que se presenta en todos estos momentos. Entonces, para el abogado, obviamente es muy importante saber cuando te vas a promocionar, cuando quieres estar, a qué horas está la gente, a qué horas está en esos momentos que se van dando. El tiempo promedio de las 24 horas que se tiene, fíjense cómo hemos tenido, a diferencia de antes, ¿cuántos millones de spots se dan en televisión abierta? ¿Cuántos millones de spots se dan en la radio? 48, 56 millones en proceso electoral. ¿Quién ve ahorita la televisión abierta? ¿Quién ve, quién escucha el radio? Cuando la gente está viendo la televisión, está viendo Netflix, está viendo todo esto, cuando está escuchando el radio, está en Spotify, o sea, ha venido a transformar y muchas cosas no hemos podido evolucionar nosotros. Y eso mucho señalamos precisamente en los spots de la política que se está dando en nuestro México. Entonces, cuando tú analizas, a ver, los verdaderos inteligentes del marketing político dicen, a ver, el tiempo promedio que se da dentro de Internet es, por ejemplo, de 8 horas con 57 minutos es lo que se da promedio estar. Fíjense, en Internet, la gente de radio son, en 2019, la gente escuchaba promedio 44 minutos. Entonces, vea qué tanta diferencia. Y la televisión eran 2 horas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues ya empezó a evolucionar, se empezaron a quedar afuera muchas de las cosas. Eso es en radio y televisión con el Internet. Pero vamos a ver los noticieros. Los noticieros tuvieron que migrar también de la televisión abierta, venir a buscar su audiencia precisamente al Internet, ¿no? Las actividades en línea, ¿qué es lo que hace la gente? En 2020 aumenta significativamente la mayoría de las actividades digitales en México, donde ganan terreno el mail, el comercio electrónico y la banca. Sin embargo, el transporte decrece debido al confinamiento, ¿no? 2020, 2019, 21 y 22 se hace una variable precisamente en acceder. La gente accede mucho a redes sociales, se maneja mucho, y no es tanto en nuestro país la comunicación directa como es WhatsApp, Telegram, Signal, es mucho más rápida y la usamos más los mexicanos. En Estados Unidos todavía sigue siendo muy alto el trabajo por correo electrónico. Cuando ustedes les piden, a ver, dame un currículum vitae, a veces me dices, mándamelo por WhatsApp y yo lo reenvío o lo traigo. Allá todavía es muy formal. ¿Qué es lo que está pasando o por qué lo están haciendo así? Diferentes culturas nos decían ahí precisamente en Washington
que ellos siguen manejando tanto el mail, el correo electrónico, porque ellos siguen todavía agendando y organizando su día. Cuando estamos nosotros, los mexicanos, que somos muy pegados al teléfono, estamos más pendientes del teléfono, perdemos más tiempo en redes sociales y no nos organizamos tanto, porque estamos a disposición de todo el que está en el teléfono. Entonces, ellos tienen muy marcados sus horarios, lo cual evidentemente es bueno, pero la información tarda, porque si, por ejemplo, ellos están en una reunión de 2 horas, hasta en 2 horas le va a llegar el correo o les llegó, y nosotros estamos ahí. Pueden ser ventajas, desventajas, cada quien puede verlo como quiera. Muchas veces estamos tan lejos de la persona que está enseguida de nosotros y tan cerca de otras que no están. Entonces, el manejo del mail es mucho en Estados Unidos y cada vez menos en México. Las llamadas ya también se hacen mucho por internet, no en la telefonía como se hacía antes. La búsqueda de información, fíjese, subió de un 76% que venía haciéndose en 2019 a un 84%. También el utilizar mapas. Ya cualquiera puede manejar en la Ciudad de México, que es tan complicada, con el Google Maps, con el Waze, con todo esto. ¿Por qué? Porque el Internet vino a evolucionar en esto, ¿no? Las operaciones de banca en línea ya fue subiendo, entonces todo empieza. Ya no tenemos que ir casi para nada al banco, todo lo puedes hacer desde desde tu portal de Internet. Fíjense que una de las cosas tan importantes como es la búsqueda de empleo subió de un 22% a un 40%. Y las visitas que se hacen, videojuegos, visitas, comunicación, ya todo lo están haciendo a través del Internet. Entonces, Estadística Digital y la Asociación de Internet MX están manejando que cada vez se va a necesitar más la actividad. Los abogados no nos podemos quedar fuera de toda esta actividad. O sea, cuando estamos hablando precisamente de que el mundo se gira en torno a una internet, en estarle hablando a una pantalla, el estar viendo todas estas cosas, pues ya está. Entonces, todo esto que hemos dicho, ¿cuánto tiempo está? Vemos precisamente y nos trasladamos a la publicidad en línea. La publicidad en línea, el 26% de los usuarios continúan interactuando con la publicidad en línea, que ven 4% más que lo que se veía en el 2020. O sea, ha subido para el 2022. Entretenimiento digital, alimentación y salud ganan mayor relevancia durante esta pandemia. ¿Cuáles son los productos que se dieron y los servicios de Internet? El contenido de interés fue un 50%, pero fíjense cómo antes nos gustaba irnos a medir la ropa, el calzado. Hoy mucha de la gente está comprando, el 41% de la gente está comprando a través de los servicios de Internet. Los médicos a través de la pandemia dieron sus consultas a través de Internet y las siguen dando todavía, ¿no? Eso es en publicidad. Los libros, ya los libros físicos, no han dejado de existir, todavía están. Muchos de nosotros nos gusta hojearlo, anotarlo, apuntarlo, pero prácticamente también ya mucha gente es mucho más fácil traerlo en un dispositivo, llevártelo y ahí leerlos, ¿no? El equipamiento deportivo se compró, películas, obviamente todas las películas, pues ya es una serie de, cualquier, si es Paramount, si es Netflix y todo ya viene siendo por internet, ¿no? Y
Antes que salíamos mucho a un restaurante y todo, pues ya si quieren a través de la alimentación y las bebidas, se pueden pedir prácticamente como comida a domicilio. Entonces, el estilo de vida ha venido a cambiar ya al no tener que salir de tu hogar, al tener poder hacer todo en línea. Dentro de las redes sociales, ¿cuáles son las que más se han utilizado? Todavía sigue siendo Facebook, obviamente maneja mucho el WhatsApp, Telegram, YouTube, Twitter. Twitter se da mucho en la Ciudad de México, pero fuera del centro del país no se da tanto. Los jóvenes usan más otras redes sociales que Twitter, pero la mayor gente tiene precisamente lo que son estas redes de Facebook, Telegram, WhatsApp, YouTube, obviamente, que también es importante el Waze para podernos dirigir, y algo que ha subido como espuma ha sido mucho el TikTok, ¿no? Bueno, quiero decirles que todo esto ha venido a evolucionar mucho la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero, ¿cómo se ha dado en las elecciones? ¿Cómo ha venido a evolucionar para nosotros? Nos vamos a meter un poquito ya a lo que viene siendo un poco lo electoral. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Nos vamos de derechito? Entonces, bien. 1.300 millones de interacciones sobre las elecciones, 64 millones de usuarios interactuaron sobre elecciones. De acuerdo con Diego Basante, gerente de política y gobierno para América Latina de Facebook, no hubo mayor conversación en Twitter que la del proceso electoral con 37 millones de tweets. Estamos hablando 2018, obviamente que fue mucho más grande que la que pasó en 2021, pero nos dice, imagínense, 1.300 millones de interacciones sobre las elecciones. Twitter con 37 millones de tweets. El 43% de las conversaciones fueron dirigidas entre personas de 18 y 43 años, ¿sí? Los debates, más de 2 millones de tweets cada debate. 7 de cada 10 usuarios de Twitter como fueron predilectos para seguir el debate. De acuerdo con Hugo Rodríguez Nicolás, gerente de políticas públicas para México de América Latina, dicen que las campañas hoy precisamente se hacen mucho en se hacen mucho más precisamente en las redes sociales. Las actividades online, cuando hablan de las democracias, a ver, cuando son lugares de búsqueda y cuando son información de búsqueda. En redes sociales el 97% busca para estar viendo qué hacen los demás, pero cuando buscas un sitio de noticias es un 79%. Los podcasts, los blogs, los foros y son alrededor del 40%, y ya más abajo la publicidad en línea. Pero cuando andas buscando la información, las propuestas de campaña han aumentado hasta un 85% esas actividades online. Los actores políticos van a un 77%. Su campaña es dirigida en un 77% a las redes sociales, precisamente. Los analistas, estos líderes de opinión, en igual número, el 77% están presentes en las redes sociales. Cuando hablan de corrupción, cuando hablan de transparencia, pues ronda todavía un 70%. Los logros de campaña o errores en campaña
están en un 60% y abajito del 60% los partidos políticos se están metiendo. Hacen una distinción muy curiosa los políticos con el partido político. Siguen más a los políticos que al mismo partido político, aunque sea el dirigente. No sé si ustedes han visto de repente que las campañas ya se hacen de una forma horizontal, ya no tan vertical, y cada quien va sumando o señalando, ¿no? Las propuestas de campaña señalan y dicen aquí, serán el ingrediente principal en redes sociales para los internautas en los próximos procesos electorales. Tenemos el de Coahuila y el del Estado de México este año. Entonces, quien le está apostando todo esto es precisamente los candidatos. ¿Por qué? Porque saben que a través de las redes sociales es mucho más fácil llegar. Antes tenían que hacer mítines de tantas gentes, llevar, traer. Hoy pueden estar en la cocina de tu casa, pueden estar en la habitación, en un cuarto, señalando precisamente y demostrando y sobre todo poniendo las propuestas que tienen cada uno. Bien. La democracia digital, la ciberdemocracia, hablamos de una participación, hablamos de estos derechos humanos. Poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía es una comunicación mucho más horizontal, así lo señalábamos y así lo veíamos, ¿no? El iGovernment, como lo ha manejado mucho Estados Unidos, el empoderar a los ciudadanos a través de la participación en Internet, información, consulta y participación. Ahorita que hablábamos precisamente de todos estos millones de tweets, los 34 millones de tweets, como los más de 1.300 millones de mensajes que se dieron en estas campañas, hay una interacción mucho más grande, mucho más obvia con los candidatos, lo que se les va señalando, lo que les va diciendo. Aquí el único problema y lo que no se ha logrado todavía reponer es que si son tantos los mensajes que le mandan a un candidato, ¿será él mismo el que lo responda o tendrá el equipo de campaña que lo hace, ¿no? Ustedes recordarán la campaña del Bronco, por ejemplo, que le hizo a través de Facebook y tuvo mucho éxito, pero hoy no hay tanta seguridad de que a la persona que le mandes te lo esté contestando. Entonces, eso es uno de los retos que todavía tiene el Internet para poder estar presente o poder ir analizando. Cuando iban a algún meeting o algunas cosas, la gente los veía, podía llegar. Hoy la gente cada vez ve menos a sus candidatos. Obviamente, si no lo ves de candidato, casi siempre lo ves menos cuando ves a gobernante. Entonces, si las redes sociales y el Internet nos ha ayudado mucho a hacer campaña, también será que a través del Internet y las redes sociales se empiece a gobernar, que ya no sea tan necesario el poder estar ahí. Entonces, esos son algunos de los retos que tiene que estar viendo precisamente todo esto. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están potencializados. ¿Y qué tiene que ver en esto? Precisamente, primero, la participación. La gente está participando más. ¿Y cómo está participando más? Estando presente, estando pendiente. Una noticia la captamos así y podemos estar hablando todos de ella de diferentes partes del mundo. Pero también hemos visto la libertad de expresión y de opinión. La gente también tiene ese derecho hoy. Hoy como derecho humano, la libertad de expresión y pueden señalar lo que cada quien corresponde o quiere dentro de esos límites y muchas veces se pasa de los límites de esa libertad, ¿no? El acceso a la información pública ha venido a abonar, a avalar también mucho el debate político que se ha dado en México y en todas partes del mundo, ¿no?
Este, la libertad de asociación. Yo era presidente de una asociación y con el tema de la pandemia me tocaba esa libertad de asociación, incluso tomar protesta a distancia a través de internet. Bueno, proteste usted y ya protestaban. Entonces esa libertad de asociación, de buscar y encontrar sobre todo personas con los mismos gustos o con los mismos fines para llevar o avalar a algún lado, ¿no? Pluralidad de participación o de partidos políticos, la transparencia y rendición de cuentas se da también a través de todo esto, ¿no? Los derechos humanos precisamente. Cuando ya hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos de todo lo que tiene que hacer o debe un abogado para estar pendiente y estar actualizado, pues es muy importante. Pero esto nos lleva a que también, precisamente, a una justicia digital. Ya tenemos que ir pasando a una justicia digital y esa justicia digital hoy en día es una realidad. No es algo que va a venir, no es algo que probablemente esté o no esté. Hoy la justicia digital está. Y así lo tenemos que ver los diferentes tribunales, las diferentes autoridades, ¿no? Dice que el recurso a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y para la eficacia de la acción judicial, entendida como toda actividad consistente en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta. La comunicación de la comunicación de la Comisión del Consejo al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo del 30 de mayo del 2008 hacia una estrategia europea en materia de e-justicia y justice, que le llaman, disponible, ahorita les voy a pasar una liga, precisamente viene a evolucionar y decir, a ver, ¿cómo ha sido difícil y más por los abogados que somos tan a veces más cuadrados, venir a evolucionar? La justicia digital hoy viene a romper con muchos esquemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que no nos reemplace, como les decía, vamos a utilizarlo. Les pongo el claro ejemplo de Chihuahua. En Chihuahua, para presentar un medio de impugnación, precisamente de la capital, para cruzar el estado en vehículo son 9 horas. Entonces vamos a pensar que una persona quiere ir a la capital de algún lado. Hay lugares que tardan por lo difícil del acceso. Batopilas, que es un municipio que fue el segundo municipio que tuvo luz eléctrica en el país por lo de las minas, pero ahorita, en la actualidad, para poder llegar de la capital al municipio de Batopilas son 10 horas. 10 horas para poder trasladarse. Obviamente no puede quedarse, tienes que salir a determinado horario, tienes que ir, venir, todas estas cosas. Es un gasto enorme. La justicia digital tiene que venir a ayudar a la ciudadanía más que a las autoridades. Cuando entendamos esta situación, que lo que se debe de hacer es para el bien común, no solo para el bien particular de las autoridades, es como debemos nosotros replantarlo. En alguna ocasión me dijeron a mí, oye, si está a 400 kilómetros, pues en 8 horas pueden ir y venir, ¿verdad? Entonces, no ven lo diferente o lo difícil que es para una notificación. Hoy las notificaciones se están haciendo ya en muchos lugares, en muchos tribunales, a través de correo electrónico. ¿Por qué no hacerlo ya en todo lo demás? ¿Para qué obligar al ciudadano venir a presentar o ratificar un medio de impugnación cuando prácticamente ya lo podemos señalar o hacer con la FIREL, con la FIE? Precisamente, ustedes pueden ver algunos en la Ciudad de México, pero muchos lugares de México no tienen todavía este acceso.
Y sí, vamos a volver y me van a decir, como en algunas otras ocasiones, es que no todo México tiene internet. Bueno, pues vamos haciendo una situación híbrida donde la mitad o los que sí puedan lo hagan y los que no, pues tengan que ir. Porque desafortunadamente no podemos estar limitando a unos porque ellos no pueden y los demás sí pueden. Entonces, yo creo que tenemos, o yo pienso que tenemos que explotar la situación para que todos vayan evolucionando y no porque unos no pueden, todo el resto del país no tenga que hacer. Entonces, la justicia digital ya es una realidad, desafortunadamente no para todos, pero es el camino en el cual nos va a evitar muchas cosas. Y la justicia digital no solamente es presentar un medio de impugnación a través de un correo electrónico certificado con la firma, no es nomás presentar unas pruebas, llevar a cabo alguna confesional, testimonial a través de estos medios, o leer una resolución, o escuchar las diferentes sesiones que se dan a través de Internet. El ejemplo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando los magistrados resuelven en pleno y que lo estaban haciendo presencial o a manera de distancia virtual. Todo esto tiene que abonar para que sea mejor y más fácil la vida de todos los mexicanos. Ese es el beneficio real. Pero si nos vamos más allá, la justicia digital tiene que venir a evolucionar también, a poner para todos, para todo acceso, para todas las personas, los medios de comunicación. Hacia allá tenemos que ir. Los diferentes escritos deberían de estar también en plataformas donde todo el mundo, claro, tapar lo que no debe de ser, por ejemplo, los datos confidenciales y esas cosas, pero ya la gente, la ciudadanía, aquel que quiera verlo, pues probablemente pueda tener en un poco tiempo, en pocos años, no muchos, el acceso a los diferentes juicios. A ver, si se impugnó el Estado de México, bueno, ¿y qué presentaron de pruebas? ¿Y qué presentaron? Entonces, ya toda la gente tiene que entrar. Si esto ha servido para evolucionar, no lo debemos de detener. Debemos estar pendientes para que esto así suceda y salga. Entonces, la justicia digital tiene esta situación y lo señala de una forma. Fíjate, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, el artículo primero constitucional. Es importante mencionar que el derecho al acceso a la justicia está garantizado desde 1917 en el artículo 17 constitucional precisamente, y desde 2013 el artículo sexto garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido precisamente el de banda ancha e Internet. Repito, es importante mencionar que el derecho al acceso a la justicia está garantizado desde 1917 en el artículo precisamente 17 constitucional, pero desde 2013 el artículo sexto garantizó el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e Internet. Entonces, vamos a ver en esta justicia electoral precisamente el juicio electoral en línea. ¿Y cómo nace este juicio electoral en línea? No sé si ustedes se acuerdan, pero empezaron mucha gente a demandarlo. Y como todo, empezó de la sociedad hacia las autoridades, a buscar y ver qué era lo que se tenía que hacer porque pues era muy complicado trabajar.
así con la pandemia. Y hubo muchos tweets donde la gente decía, urge poder presentar la demanda en materia electoral por mail. Es una falta de consideración, de sensibilidad y solidaridad que a las y los justiciables les exigen presentar por escrito, firmada autógrafamente y ante las autoridades responsables las demandas. Ese fue uno. COVID-19 también está poniendo a prueba a las autoridades electorales. Urge que hagan el uso de la tecnología, implementar un juicio en línea, sesionar por videoconferencias. Urge modernizar el modelo electoral. Decía, el uso de las tecnologías debe ser a favor del acceso a la justicia. En materia electoral es necesario un juicio en línea. Los tiempos que vivimos así lo exigen. No dejen de presentar y buscar nuevas oportunidades. Nos decían, exhorto precisamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que modifique y armonice su reglamentación interna a efecto de realizar las acciones conducentes que garanticen la presentación de demandas, recursos, promociones de manera electrónica con el uso de la FIREL y de su sistema de justicia en línea. Entonces, les leo estos diferentes mensajes que se dieron de gente dedicada al medio, como Arturo Espinosa, Marta Tagle. Todos ellos buscaban poder trabajar precisamente en línea. ¿Por qué? Porque el litigante pues obviamente no tenía el acceso a todo esto, y de esa forma empezó a evolucionarse. Ya la exigencia de la sociedad, de la ciudadanía hacia las autoridades electorales de modernizarse, pues vino a dar un cambio obviamente sustancial, pero no era decir voy a ponerlo y ya, no, tenían que buscarse diferentes acuerdos, y el acuerdo precisamente que es el 5 del 2020, donde precisamente el tribunal hace la primera. El acuerdo 7 del 2020 también empiezan a buscar y a tener todas estas situaciones que se van dando, ¿no? El juicio en línea, precisamente. Y pues no fue nada fácil, ahorita lo podemos ver, y muchos tribunales, muchos institutos electorales todavía están batallando con eso, pero quiero decirles que era complicado y se fue haciendo y perfeccionando, y al final se hizo tan sencillo el poder poner tu FIREL. Y decía, la FIREL en 10 pasos. Entonces, cuando les hablaban a uno, perdón, ¿qué es la FIREL y para qué sirve? Cuando ven que la FIREL es un documento electrónico que es precisamente, o que permite a través del portal de servicios en línea, que es del Poder Judicial, de la Federación y del Tribunal Electoral, pues podían con ello promover juicios de amparo y recursos de reconsideración y el procedimiento especial sancionador, consultar los expedientes electrónicos relativos a esos juicios y recursos y a los diversos asuntos relacionados con ellos, así como recibir, en su caso, notificaciones electrónicos. La FIREL vino a darle identidad a cada una de las personas promoventes para poder hacer un litigio estratégico mucho más fácil. ¿Qué documentación se les requería o es? Había 3 cosas importantes: una clave de revocación, la clave de acceso que llamaba la llave privada, y la documentación en original o copia certificada. El usuario asignaba 2 claves. Las características que deben de tener es como todo, ¿no? Debe de ser 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, pero sobre todo tenían que tener una identificación oficial vigente, la credencial de elector, cartilla del servicio militar, acta de nacimiento,
comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses y podía ser cualquiera, luz, agua, teléfono, todo esto, ¿no? Entonces, y promover la CURP. Entonces, imagínense, llegar a hacer esto y ahorrarte todos los trámites que se hacían antes, todas las veces que tenías que acudir a la autoridad, al Poder Judicial, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a presentar los diferentes escritos. Hoy es mucho más fácil y se va evolucionando. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una justicia digital única para todo el país, no solamente para la sala superior o las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que debe de también trabajarse y abonarse para que cada uno de los tribunales electorales, pero sobre todo que cada uno de los usuarios que tienen a estas autoridades electorales tenga la oportunidad de poder reunir esta FIREL para poderlo hacer. Y daban 3 cosas, a ver, tenías que ingresar rápidamente, ibas ahí, tenías que ingresar una dirección, descargabas e instalabas en una computadora una aplicación donde era un generador de requerimientos y dentro de lo que viene siendo el generador, seleccionabas un requerimiento que era precisamente la FIREL y con eso ibas evolucionando, te metías a su página, llenabas un formulario, una solicitud, te digitalizaban los documentos y luego el módulo de atención te daba precisamente una impresión por duplicada, en la cual ya acudías de forma personal y puntual a alguna cita para poderlo ya tener. Entonces, ¿qué es el agente certificador? Cotejaba tu documentación, te tomaba tu fotografía, ya revisaba la digitalización de los documentos, te registraban las huellas y ya solicitaba el acuse de recibo precisamente de la FIREL. Y cuando te la autorizaban la emisión de este certificado digital, así se llama, la certificación de un certificado digital, bueno, pues procedía precisamente al descarga de todo esto, ¿no? Y para finalizar, regresabas a la aplicación y ahí veías tú precisamente toda tu clave privada, todo lo que tenías que hacer y te daban tu forma de poder trabajar. Esto es el juicio en línea. Y a ustedes que están estudiando y viendo todo eso, desafortunadamente, muchas autoridades electorales en el país todavía no lo tienen. Entonces es muy complicado para muchos estar trabajando con un tribunal de una entidad federativa que lo tenga y con otra no. Entonces, no hemos logrado homogenizar la tecnología para todos y cada uno. Yo creo que es uno de los retos importantes y que debemos precisamente abonar para llevar a cabo. ¿Cuáles son las ventajas precisamente de este juicio en línea? ¿Qué es la evolución que se ha dado, no? Pues primero, esas ventajas es que se amplía el acceso a la justicia al eliminar las barreras de distancia, pues las demandas y promociones se presentan en el sistema de juicio en línea dentro de la página de internet del Tribunal Electoral. Es un sistema blindado porque es indispensable contar con una firma electrónica proporcionada o reconocida por el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para acceder al sistema. Primero, la barrera de la distancia ya la quitas. Segundo, la identidad ya la tienes. ¿Por qué? Porque el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya te lo otorgó. Entonces, ya puedes acceder al sistema para poder presentar todo eso. Segundo, confianza en el sistema. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si hay algún caso de falla o alguna situación, el pleno de la sala superior está en aptitudes de modificar precisamente para adecuarlo a la realidad social, pero sobre todo adecuarlo para que pueda cada quien poderlo trabajar y tenerlo, ¿no? La sustanciación será más práctica.
Sí, es mucho más importante porque mediante el uso de los sistemas electrónicos a través del juicio en línea se reduce el tiempo de las resoluciones. Este, Se acorta el tiempo de resoluciones precisamente porque ya tienes todo, ya es mucho más fácil cualquier cosa que te falte, que te llegue, pues te lo estás resolviendo más. Y las consultas remotas. Antes tendrías que ir a los diferentes salas, juzgados, cuando son de otra materia, pero a revisar listas, a revisar cómo están, a revisar el acuerdo. Hoy, a través de este sistema, las consultas remotas son una realidad. Las partes podrán realizar las consultas o pueden realizar las consultas de expedientes electrónicos a distancia en cualquier momento. ¿Sí? Las sentencias son más ágiles, ya que además de poder ser por escrito, también pueden ser dirigidas o digitalizadas de una forma en cada uno de los sistemas electrónicos. Entonces, esas son las ventajas que se ha dado para el juicio en línea. Entonces, es muy importante decirlo porque se ha estado aprovechando, pero no solamente se ha aprovechado de una forma eh, este, poco usual, sino que miren, los diferentes estados que se tienen, tenemos, tenemos estados que tienen nula participación, como ha sido Tamaulipas, como ha sido el caso de Zacatecas, Nayarit, Guerrero, Colima, Baja California Sur, que son los de los más pequeños que no se presentan los juicios en línea. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Chiapas, que Chiapas ha tenido y ha estado recibiendo mucho, Puebla, el mismo Oaxaca, ahí va un poco Campeche. En Campeche hay una solicitud de poder ver que todo esto del voto electrónico inicie en Campeche porque es una planicie y no tiene tanto problema geográfico que pudiera abonarse y darse. Entonces, es importante señalar y decir esta, esta situación que es interesante, pero fíjense, en el periodo anterior, que fue 2022, 236 asuntos se dieron a través del juicio en línea. Se impugnaron hechos vinculados con 30 entidades federativas. De ellos se ha resuelto un 98.41 en un promedio de 12.98 días. O sea, casi 13 días se están resolviendo los juicios en línea. La frecuencia con la que se presentan estas impugnaciones es relativamente uniforme y destacando lo que les decía ahorita, Chiapas, que es el que más tiene y ha recibido. Los estados de la circunscripción, por ejemplo, de la sala Jalapa, es donde más están. Campeche, obviamente lo señalábamos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Chiapas, representan el 43% de las impugnaciones que se presentan a través del juicio en línea. Esto es importante porque casi 15,000 asuntos relacionados con las contiendas electorales federales y locales se han ido a través de los diferentes juicios en línea, de los medios de impugnación. Entonces, y ya hablábamos de las salas, de los tribunales, perdón. Y ahora las salas, les decía que la sala superior obviamente es quien tiene mayor número de juicios en línea, ha ido evolucionando, pero de ahí le sigue la sala Ciudad de México, también Jalapa, cada vez es más. Cuando son federales, cuando son locales, varía un poco, pero
ya se está haciendo un poquito más uniforme. Todavía se sigue presentando más juicios en línea en materia federal, diputados federales, senadores para senadores, que en materia local, en cada una de las salas, que es para diputado local, para gobernador, ayuntamientos. Todavía es más en lo federal. Entonces, esta fuente nos lo da precisamente la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde va señalando básicamente cómo va increciendo cada una de las impugnaciones. Por ejemplo, estamos viendo que como en el 2021, de 3.341 impugnaciones de juicio en línea que se dieron en la Sala Superior, fueron de materia local y 4.731 en materia federal. Esto tiene que ver porque, como les decía, si no se presenta en una forma electrónica en el tribunal local, pues difícilmente puede ir subiendo porque tiene que irse digitalizando hasta la sala superior. Entonces, ya a nivel federal, obviamente todo, casi la mayoría se va litigando ya allá en la Ciudad de México, entonces ahí ya es mucho más vertical. De aquí que se digitalice y todo eso, entonces, ya, cuando se tenga esa uniformidad, pues probablemente estaremos platicando y llevando otras cosas, ¿no? Tenemos las diferentes mejoras que se han dado y que se han presentado en el juicio, precisamente en los juicios en línea. Y para señalarles, por ejemplo, algunas de las mejoras son las siguientes. A la ciudadanía el envío de promociones electrónicas independientemente de la vía de tramitación del juicio o recurso. Facilita el envío de documentación por parte de las autoridades responsables. Permite a las autoridades la tramitación en línea o en ventanilla de juicios a nombre de una persona actora, tercera interesado o de coadyuvante. Permite la validación de archivos que se carguen al sistema y posibilita la vinculación de juntas distritales y locales del INE con autoridades responsables. Esas son las mejoras que se ha estado trabajando. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre el juicio en línea que se ha estado dando? ¿No? Bueno, me pueden interrumpir en cualquier momento. Pero esto, ¿por qué se dio? Sí dijimos de una demanda social, sí dijimos precisamente de cómo vino a agilizar, pero les quiero decir que México, al igual que otros países de América Latina, tuvieron que hacer todo un sistema y, y lo dice precisamente en el uso de sistemas electrónicos para audiencias, sesiones, resoluciones de asuntos y trabajo a distancia. Fíjense, el 16 de abril del año 2020, para poder sesionar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó o aprobó el acuerdo para poder hacer ya todas estas sesiones en línea. El 19 de marzo del 2020, en Brasil, a través de una resolución que recayó sobre el número 23.614, con la cual incluyeron más tipos procesales para las sesiones de juicio electrónico y la convocatoria de sesiones extraordinarias de juicio por medios electrónicos. Los ministros del Tribunal Superior Electoral aprobaron la propuesta de celebrar sesiones presenciales cada 15 días y las demás sesiones de manera virtual por videoconferencia. Eso fue en Brasil, pero en Ecuador se hizo la declaración del estado de excepción, donde sesionan de manera virtual y donde se aprobó el reglamento precisamente para la implementación de las sesiones a través de los medios electrónicos del Pleno del Consejo Nacional Electoral. También en Chile, con el acuerdo 1-2020, debido al estado de emergencia por la pandemia, las audiencias
ordinarias y extraordinarias serán por videoconferencia. Asimismo, se acordó que la Secretaría del Tribunal adoptara la modalidad de teletrabajo con una mínima cantidad de personal en las instalaciones. El Tribunal Superior de la República Dominicana realizó sesiones de audiencias públicas virtuales, las cuales se pueden visualizar vía internet a través del canal de YouTube. De esa manera también las audiencias que se dieron precisamente fueron a través de telefonía, un chat en línea, el sistema de consultas, de solicitudes que se fueron dando. Pero el uso de electrónicos y la firma electrónica para el procesamiento de casos, asuntos, notificaciones y atenciones de trámites, el 2 de abril del 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suscribió el Acuerdo General 30-2020 con el objetivo de utilizar firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, que es la FIDEL, y el uso de la FIDEL tiene como objeto la emisión de acuerdos, sentencias y resoluciones en los medios de impugnación que dicte la Sala Superior. Así, esto encaja precisamente, no fue una cosa de nosotros, fue una necesidad que se tenía que dar, y en América Latina así empezó. Y decíamos lo que está haciendo la Sala Superior, cómo ha tenido las ventajas, cómo se han dado las mejoras, pero sobre todo, no crean que solamente es algo que se está dando aquí, sino que se está dando con un derecho comparado o con la utilización de las tecnologías, y también se busca cómo ir avanzando. ¿Qué se está dando en cada uno de los diferentes países? Por ejemplo, ahorita en los acuerdos también de Brasil, donde emitió esa resolución administrativa, la número 1, que establece precisamente las medidas temporales para prevenir el contagio de COVID. Entre otros medios, estableció que ciertos servicios como la protocolización y citaciones presenciales se pueden solicitar y entregar de forma remota. Entonces, Argentina acordó en una sesión extraordinaria, la número 22, instruir implementación de la firma electrónica para los magistrados y funcionarios de la Cámara. Asimismo, se modificó la entrega de la documentación de los estados contables precisamente para presentarlos. Panamá lo que hizo es solicitar vía internet un duplicado con una validez de 1 año de la cédula de identidad personal para poderlo estar trabajando también. Entonces, en uso de estos sistemas electrónicos para el apoyo de la contingencia, obviamente cuando fue lo del COVID, el Tribunal Electoral de Panamá suscribió precisamente para ir facilitando la aplicación para validar en línea identidad de los beneficiarios de este plan. Les digo todo esto porque si ya se hizo en pandemia y teníamos unas restricciones, pues hoy en día es mucho más fácil poderlos trabajar. Hay cosas que llegaron y ya no se van. Uno de ellos es la tecnología. La tecnología, al igual que el COVID, que no se nos ha ido y que lo podemos ir manejando y todo esto, la tecnología ha venido precisamente a dar abono a todo ello. Entonces, algunos casos que fueron muy trascendentes e importantes fue precisamente el sub JDC 730 del 2020, que vino a dar este juicio en línea precisamente y dice: la suspensión de actividades en los módulos de atención que ordenó el INE en el acuerdo INE diagonal CG 82 diagonal 2020 con motivo de las medidas de salud, lo que considera la actora es discriminatorio en verse vulnerado el derecho político de votar. Ya empiezan, lo declaran infundado. El 730, la suspensión de actividades en los módulos de atención que ordenó el INE en los derechos políticos electorales. El tribunal
Electoral, y nomás traigo a colación el Tribunal Electoral de Coahuila para no hacérselos tan cansado, pero dice el Tribunal Electoral en el JE 30-2020 señala que el Tribunal Electoral de Coahuila carece de atribuciones para implementar el uso de tecnologías de la información para la presentación y sustanciación de los medios de impugnación, porque la legislación local no le otorga expresamente la facultad de modificar sustancialmente el sistema de impartición de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente al tratar de modificarlo, pues no podía, por cuestiones legales. Decía, se vulnera el principio de certeza porque se pretende ratificar la firma autógrafa de los promoventes mediante videollamada, sin que exista certidumbre de que se trate realmente de las partes. En su lugar, se debió implementar un sistema de firma electrónica certificada. Al respecto, la Sala Superior, en deferencia hacia los tribunales electorales locales, ha considerado válida la implementación de medidas como esta, que facilite una herramienta adicional justificable para el acceso a los tribunales en el contexto precisamente que provoca el padecimiento denominado COVID que impera en el territorio nacional. Bueno, esta situación fue así porque se presenta una demanda vía electrónica y es necesario que el Tribunal Electoral local, específicamente en el apartado de presentaciones de demandas, en el caso en el cual se debe ingresar determinada información. ¿Por qué? Porque debido a los archivos que se daban por escrito de las demandas previamente firmadas, así como de una identificación preferente de la credencial para votar con fotografía, en su caso, correspondía a los documentos que acreditaban su personalidad. Recibida la demanda del tribunal local, se prevendrá al promovente para que subsane el requisito relativo a la firma autógrafa, lo cual llevará a cabo mediante una videollamada en el que se ratifique la demanda ante un fedatario público de ese órgano jurisdiccional. Dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la demanda del tribunal, el personal del tribunal local notificaba al promovente por vía electrónica o por teléfono el día, la hora y la forma en que se desahogara la diligencia para ratificar su demanda. En todos los casos, el personal del tribunal local dejará constancia del envío electrónico o de la llamada telefónica que se ha realizado. La unidad de tecnologías de información del tribunal local grabará intervención de las partes involucradas en la diligencia de ratificación de la demanda, la cual será al expediente. La constancia de la diligencia de ratificación de la demanda producirá los mismos efectos que la firma autógrafa siempre y cuando el interés haya manifestado su voluntad de promovente de medio de impugnación. ¿Qué pasó? Pues que el Tribunal Electoral de Coahuila le faltaban todas estas atribuciones para tenerlos en mente. Le leo esto, lo que se presentó, lo que se resolvió en el tribunal, porque miren, a veces es tan sencillo, o si es tan sencillo, ¿por qué lo hacemos tan complicado? A veces los mexicanos lo hacemos tan complicado. Es como cuando van a votar. ¿Sí saben cuántos candados de seguridad tiene la boleta de votación? Y en mi expertise, nunca se ha impugnado los sellos de seguridad de la boleta. Entonces, hoy en día se ponía en el Tribunal de Coahuila tantas trabas para poder que una persona pudiera presentar un medio de impugnación. Hoy en día es mucho más fácil, estamos avanzando. No hemos alcanzado la tecnología ni la vamos a alcanzar, pero sí hemos hecho algunas adecuaciones pertinentes a través de la comunicación, a través de la capacitación que se le ha dado a los diferentes tribunales para poder abonar y avalar una mejor convivencia jurídica, personal, con el litigante, con la autoridad, con la ciudadanía. Lo que no se ve no se conoce. Y desafortunadamente no hemos logrado
como iniciamos esta clase, decirles a las personas cómo es lo que se está trabajando y para qué se está trabajando. ¿Por qué? Porque no ha llegado, no lo hemos tenido. ¿Cuál es la pretensión verdadera? ¿Cuál es lo que se tiene que hacer? Miren, que se permitan las promociones que tengan a bien de forma electrónica y mediante diligencias, puedan ser ratificadas, ya no videollamadas, presentarse, deben de ser ratificadas. ¿Por qué? Porque está presentada por la FIREL, ya deben de tener, la ausencia o semejanza del mecanismo, pues la justicia debe estar presentable y presentada, no alejada de la sociedad. Y cada vez las autoridades, cuando no comprendemos algo, lo hacemos más reburujado y menos comprensible, y la ciudadanía, por obvias razones, pues no busca, no puede tenerlo porque cada vez es más difícil. Pero la jurisprudencia 12 del 19 señala que la demanda, la enviada en archivo digital a los correos electrónicos destinados para los avisos de interposición de los medios de impugnación, no exime al actor de presentar por escrito todo esto, ¿no? Entonces, fíjense, en la especie de lo informado de la sala responsable, cómo se va en Oaxaca, cómo se va dando la FIREL, cómo va quitando esa ausencia de elemento de la ratificación para poderlo hacerlo en forma electrónica, ¿sí? Entonces, existen retos, claro que existen retos, y ya estamos en lo máximo, ¿no? Faltan muchas cosas, pero tenemos que llevarlo más allá, tenemos que dar un escalón más arriba, tenemos que buscar tener más cosas. Hay páginas, las fuentes de información en las cuales nos hemos basado, lo que les he dicho, la tenemos a través del Tribunal Electoral, obviamente en el blog, que está en lo de la Corte, precisamente con el Poder Judicial, cómo se está presentando y cómo se está aunando. Existen otras cosas, sí, importantes, sí. La justicia electoral debe de estar, reformarse, debe de estar pendiente de lo que se está adquiriendo, de lo que se está solicitando por parte de la ciudadanía. Debemos de alcanzar esa máxima donde sea accesible y no sea solo para unos cuantos o solamente para los partidos políticos. La digitalización y todas estas cosas vienen para abonar precisamente a el trabajo realizado por varias personas que pueden seguir trabajando, pero sobre todo llevando a un mejor puerto lo que viene siendo la justicia electoral. Pero cuando hablamos del derecho, precisamente, el derecho, la ciencia jurídica, la abogacía y la judicatura ante el reto de las nuevas tecnologías digitales, hubo algunos ensayos sobre la filosofía de las ciencias o exposición analítica de una clasificación natural cuando hablamos de los conocimientos humanos, ¿sí? En el capítulo de la política incluye siempre la cibernética junto con la situación diplomática y la teoría del poder. Hablamos muchas cosas de la inteligencia artificial. Ustedes conocen a Ross o han hablado de Ross, el robot abogado. Fue desarrollado por la Universidad de Toronto, empleando la tecnología de un ordenador Watson creado por la International Business Machines Corporation. ¿Qué quiere decir? Ross es capaz de acelerar procesos de búsqueda de datos, de sentencias, jurisprudencias y normas legales. Puede incluso bajo ciertos algoritmos calcular riesgos y brindar respuestas correctas en el orden de los márgenes legales. Incluso se dice que aprende con la medida que más interactúa con los humanos. Es muy importante señalar
cómo se ha venido señalando o presentando algunas cosas. Algunas personas les preocupa que baje la calidad del servicio si reducimos el número de empleados, pero mucha gente está viendo la inteligencia artificial, viene y nos ayudará o nos va a suplir. China utiliza jueces robot para dictar sentencias en varios tipos de delitos menores. Detecta, este juez en China detecta conductores peligrosos, cuando dictamina un fraude con tarjetas de crédito, veredictos sobre alguno de los robos. Estonia se prepara para tener jueces robot basados en inteligencia artificial. Ott Welsberg, director de datos de gobierno de Estonia, tiene 28 años. Fue contratado por el gobierno de Estonia el pasado agosto para encabezar el proyecto de implementación de inteligencia artificial en varios ministerios para simplificar los servicios ofrecidos a la población. En ello, debe precisamente ver que la inteligencia artificial en juicios menores, aquellos a los que hay disputas de 700 o 7,000 euros menos. Estos retos vienen a dar que la litigación, que las transacciones, que las discusiones sean cada vez menores. Un robot que pueda dar una revisada rápida de documentos, de una búsqueda de leyes, del manejo de algún proyecto, de un apoyo, obviamente, en la litigada, cuando se habla de alguna divulgación electrónica, en alguna estrategia, en las tácticas, en la negociación, en la defensa. Tenemos que estar pendientes ya de todo esto. Hoy la tecnología puede estar a nuestro servicio, pero si no nos ponemos las pilas, nos puede suplir. Debido a la diligencia de la investigación legal, el manejo de transacciones, de negociaciones, de redacción a la medida, de documentos administrativos, de asesoría legal, ¿sí? Tenemos que estar a las órdenes porque estos robots cada vez hablan, hablan nuestro idioma, buscan precisamente las disputas sean cada vez menos onerosas. Y la pregunta para ustedes es, ¿dejaremos en manos de robots la democracia de nuestro país? ¿Dejaremos que la ciudadanía vea lo mejor de un juez o lo mejor de un robot, lo mejor de un abogado o lo peor que pueda estar alejado a la realidad? ¿Dejaremos la justicia digital a los algoritmos que se están haciendo? Esas son las verdaderas preguntas que tenemos nosotros que estar respondiendo y poniéndonos, como decía ahorita, las pilas para poder salir adelante y no estar ajenos a lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Toda esta situación se ha estado debatiendo, pero ¿qué tanto tiempo tenemos para precisamente nosotros llegar a abonar a lo que se debe de hacer? La tecnología es importante, nuestra cultura es ajena muchas veces a esto, pero hoy en día debemos de estar trabajando en pro no solamente de la democracia, sino en beneficio de las tecnologías, en beneficio de la gente, en beneficio de nuestro México, de las mexicanas y los mexicanos que queremos estar cada día no solamente mejor informados, sino también estar cada día mejor por el bien común, y no solamente por el bien individual, ¿no? Si ya la tecnología está, usémoslas bien. Con esto terminaría yo la intervención. Dejaría libre el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Entonces,
Tienen el micrófono libre, se me hace, ¿no? Alguien me está diciendo ahí que levante la mano. Pues está el micrófono libre si quieren decir algo. Gracias. Buenas tardes. Hola. Hola, doctor. Es que yo, bueno, mi carrera no la he desarrollado en el ámbito electoral, pero sí en el de acceso a la información, datos personales, protección de datos personales, en el Instituto Nacional de Transparencia. Y justamente antes de la pandemia, recuerdo que teníamos un caso en materia de protección de datos personales de una persona que estaba privada de su libertad. Entonces, claro, ¿no? Remitía su escrito pues, a mano, escrito libre a mano, haciendo algunos señalamientos como básicamente de acceso a su expediente o a datos de su expediente, pues para poder hacer una debida defensa, porque él de alguna manera no estaba confiando en su abogado y quería también tener la información para pues hacer valer los derechos, ¿no?, que considerara. Como uno de los requisitos en la materia es justamente la acreditación de la titularidad de los datos personales en la propia interposición de, pues, del escrito, ¿no? Claro, ¿no? Al no tener ese elemento que al final del día se podía haber validado con una copia simple de una credencial oficial, y se le hace la prevención, pues bueno, uno debe ser como muy consciente que estando privados de su libertad, el tiempo para desahogar son 5 días, ya en el curso de revisión, pues bueno, aunque nosotros mandáramos de inmediato, ¿no?, el escrito para que llegase en ese caso al CEFERESO, el tiempo al interior en el que se tardan en remitirles a ellos su propia correspondencia, ¿no?, y en consecuencia después en desahogarla, porque sabemos que están privados de la libertad y no es que tengan una fotocopiadora a la mano, ¿verdad? Pues prácticamente la propia circunstancia en la que se encontraba la persona la colocaba en un estado de imposible solventación del requisito, ¿no? Y buscando, o sea, nosotros ya no podemos prolongar más el plazo para que desahogara, ¿no? No tenemos propiamente notificadores que puedan salir, ¿no? Por ejemplo, a tomarle una comparecencia. Esto fue antes de la pandemia, ¿no? Y por supuesto que jamás, ¿no?, ahora en lo que comentaba, pasó por nuestras mentes hacer este tipo de comparecencia también vía virtual, ¿no?, que se acreditara vía virtual, que aún así, ¿no?, nos metían en algunos problemas, pues, como técnicos, porque otra vez, ¿no?, estando privados de la libertad, pues no tienen acceso a esas comunicaciones, no tienen un teléfono a la mano, ¿verdad? O sea, o una computadora, entonces generaba muchas problemáticas, ¿no? No logramos encontrar una forma viable en que pudiera desahogar en tiempo y forma, pero sí le orientábamos de alguna manera que quedaban a salvo sus derechos y cómo hacerlos valer, ¿no?, por diversas vías, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Desde la presentación, o sea, muy didáctico el acuerdo de prevención, ¿no?, porque sabíamos de antemano que pues estaba prácticamente imposibilitado para desahogarlo en tiempo y forma, ¿no? Así esperásemos lo más posible por la cuestión de la fecha, ¿no?, en que él pudiera desahogar y nos pudiera llegar a nosotros dado esas complicaciones. Y hasta la fecha, pues bueno, ¿no? Sigue sin poder haber un mecanismo en el instituto, debo admitirlo, en que podamos solventar esos casos donde las personas estén en una circunstancia particular, pero en esta donde están privadas de su libertad, o por ejemplo, incluso las personas repatriadas que llegan a perder todos sus documentos y que no tengan cómo acreditar la titularidad, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Digo, ahora ya hay otros mecanismos como la curva temporal que tratan de solventar eso. Sin embargo, en ese momento en particular era imposible y tampoco había manera, ¿no?, de pensar en las tecnologías de la información, como posteriormente sí se pensó, ¿no? Por ejemplo, a la hora de las conciliaciones, hacerlas por vía virtual, que eso de alguna manera era como más sencillo, ¿no? Porque ya estaba acreditada su titularidad de los datos personales, ¿no? O sea, que los datos personales eran suyos. Entonces, ahora que lo piensan, digo, bueno, en ese momento nos metió en muchos problemas porque decíamos, pues bueno, aquí no hay, ¿no? O sea, Expedita no podemos quitarle todos los obstáculos porque por más que flexibilizáramos nosotros, ¿no?, los procedimientos, no sabíamos efectivamente que la persona que estaba detrás solicitando ese acceso a datos personales, ¿no?, en una circunstancia hasta susceptible claramente, ¿no?, por la privación ilegal, estábamos, o sea, hasta qué punto decíamos, hasta qué punto estamos generando trabas nosotros mismos y hasta qué punto podemos flexibilizarlo, ¿no? Desgraciadamente ese asunto se tuvo que votar así, ¿no?, aunque sí dejábamos pendiente para el propio pleno del instituto buscar mecanismos, ¿no?,
Así salió el voto disidente de la comisionada, hoy presidente, ¿no? En ese momento era ponente, donde decíamos, pues claro, no tenemos que buscar mecanismos, porque así como está la ley ya no nos permitía hacer nada, y tampoco a él, pues, ¿no? A esa persona, dada la propia privación ilegal. Y creo que ahora, ¿no? Esto de la pandemia sí vino a revolucionar muchas cosas, porque permitían ya las audiencias virtuales, ¿no? De acceso a la información clasificada, por ejemplo, o las comparecencias en términos amplios, ¿no? En las conciliaciones. Y eso ha venido también como a facilitar, ¿no? A agilizar, por un lado, los procesos, pero también a cortar los plazos, ¿no? Nos permiten ya convocar de inmediato, ¿no? O sea, rápido, hacemos el cuadro, se les notifica, y ellos ya saben, ¿no? Porque así como hay algunos sujetos obligados que tienen representación en la Ciudad de México, porque el INAI solo tiene sede en Ciudad de México, había sujetos obligados que tenían representación. O el expediente, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un caso de INAI, que el expediente que estaban clasificando, pues estaba, ¿no? En la delegación correspondiente de un estado de la República, y eso implicaba incluso hacer la petición de viáticos, que ahora con la austeridad menos se puede. Entonces, creo que eso ha venido a facilitar, y hay que tomar efectivamente, como usted lo decía, esas bondades, claro, de la tecnología claro, con cautela también, en el sentido de buscar la seguridad de la información, ¿no? La seguridad, por ejemplo, del canal, ¿no? Y también, por ejemplo, los requisitos como la firma, que acá no es como necesario, pero sí permitir, ¿no? Por ejemplo, esas otras formas, ¿no? En que te puedes acreditar, ¿no? Acá lo hacíamos por la cuestión de la titularidad de los datos, ¿no? Entonces, eso también, ya había mucha gente que nos decía, a ver, yo no puedo ir, ¿no? a Ciudad de México a acreditarme, yo no puedo ir, porque implica, pues, viajar, ¿no? De la comunidad donde se encuentran, o ir nada más a Correos de México a llevar una copia, ¿no? Porque no aceptábamos la copia por correo electrónico, ¿no? Dado que no podíamos validar la legitimidad, no tenemos manera de hacer eso. Entonces sí, por lo menos se actúa como de buena fe, pero buscando poner ciertos candados. Entonces, ahí también debo decir que falta muchísimo en este avance tecnológico para permitir esa corresponsabilidad, ¿no? De alguna manera, en la comunicación de la persona que solicita o la persona que acude al instituto ya en vía jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, y el propio instituto, ¿no? O sea, no tenemos, por ejemplo, este mecanismo como una suerte de firma electrónica, y mucho menos avanzada, ¿no? Entonces, esa materia en particular de la protección de datos personales queda honestamente muy, muy en el abandono, por la cuestión tecnológica, por la cuestión normativa e incluso práctica, que es una beta que explotar, y sin embargo es un hecho fundamental muy importante. Entonces, la experiencia que usted nos comentaba me permite reflexionar, ¿no? Que seguimos sin hacer gran cosa. Yo nada más quería comentarles el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. La verdad que sí es importante, y yo lo decía, que el juicio en línea vino desde la sociedad a forzar a una autoridad a poderlo implementar. No solamente en México, por eso dimos algo de derecho comparado en América Latina y cómo se está dando. Qué bueno que se tuvo que hacer así, porque así se puede hacer en diferentes otras áreas, como la que estás mencionando tú. A ver, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que nosotros veíamos de obstáculo era la misma ley. Te decía lo de Coahuila, donde no se puede, no puedo decir, oye, pero es que hay esta necesidad. Entonces, sí tenemos que romper esos esquemas. Sobre todo, quebrar esos techos de cristal que nosotros mismos nos los estamos poniendo, y dejar a nuevas generaciones, a nuevas personas, a nuevos usuarios, precisamente buscar esas betas que tú decías, esas betas, poder llevar a cabo el acceso a las autoridades mucho más fácil que lo que estábamos antes acostumbrados a. Muchas gracias por participar, y me da mucho gusto también saludar a la licenciada Irabel López, que levantó la mano aquí. Qué gusto saludarla, Lick. Buenas tardes, doctor. Igualmente, me da mucho gusto saludarlo, y primero que nada felicitarlo por su cátedra. Es un gusto escucharlo. Mi comentario nada más va en el sentido de, me parece muy acertada la actitud que mantienen ahorita las autoridades hacia la apertura de
del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, porque creo que favorece en todos los aspectos el ejercicio de los derechos humanos y también permite la apertura a que muchas personas puedan tener acceso a una justicia bien impartida. Entonces, en ese sentido va mi comentario, únicamente felicitarlos y creo que pues todavía hay mucho camino por hacer, pero me parece muy, muy acertado. Es todo. Muchas gracias, Ira. Sí, dimos un paso muy grande, no es el último, sí puede ser de los primeros, pero no es el último, y obviamente sigue mucho por hacer, y aquí sería la situación, o sería la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿A dónde queremos llegar? Ojo, yo les decía ahorita que hablamos de Ross, de Eugenia, tener cuidado porque también vienen y nos reemplazan, ¿no? O sea, hay que tener la suficiente inteligencia de poder manejar esa tecnología, porque donde llegue alguien y diga, ¿sabes qué? Ya no quiero a nadie y ahora va a ser todo a través de computadora. O sea, también no podemos alejarle la justicia al justiciable y que todo sea a través de una computadora y que tú llegues y pues, bueno, sí hay cosas que puedes facilitar, agilizar, sí, pero no todo, ¿sí? Miren, los presupuestos son cada vez menos. Los diferentes formas de que se llega el gobierno de recursos, pues es difícil, cada vez son menos también para ellos. Y cuando le inviertes, y hago el caso muy particular de la materia electoral y de los diferentes ataques que se han tenido, no solamente del titular del Poder Ejecutivo, sino de muchas personas que no consideran que es tan importante una justicia electoral o una justicia administrativa o una justicia, cualquiera de estas que sean, y le digan va a ser reemplazada por un robot, créanme que podemos estar en algo muy difícil. La democracia es de los mexicanos y para los mexicanos. Entonces, abonemos, ayudémonos en manejar cosas como esta, pero no solamente dejarlos de un lado. Antonio Flores levantó la mano también. Adelante, Antonio. Sí, muchas gracias, doctor, y muchas gracias por todos los comentarios que ha hecho. Realmente es muy, muy interesante lo que ha planteado. A mí me interesó mucho el tema del juicio en línea, sobre todo ver la perspectiva de que, bueno, el juicio en línea inicia con la pandemia. Pero ahora ya en esta época ya podemos decir que nos está agarrando desprevenido, ¿no? La implementación de este derecho atendiendo a la evolución de las tecnologías de la información, ¿no? Se decía mucho, la justicia electoral no puede ser una víctima más de la pandemia, ¿no? O sea, es necesario pues que se establezcan las herramientas adecuadas por parte de los tribunales federales, como en su momento lo implementó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, eso normativamente hablando puede ser que ahí esté, pero sí lo que ha pasado en las entidades federativas, en los tribunales locales y en los institutos electorales locales, pues ha sido pues también un obstáculo, un reto en relación con las cuestiones presupuestales, ¿no? Digo, muchos saben que pues de por sí es complicado etiquetar el presupuesto para los tribunales locales o los institutos locales, incluso cuando no es año electoral, pues con mayor razón implementar las tecnologías de la información, pues desde tener un internet adecuado, el equipo adecuado, escáner, etcétera, ¿no? Para digitalizar los documentos. Algo así como lo que ya señalaba el tribunal cuando implementó en el acuerdo el juicio en línea, que, bueno, era la idea estaba pensada como un sistema integral nacional
de juicio en línea para garantizar el derecho de acceso a la información. Ahora, bueno, tengo entendido, hay una iniciativa desde julio del 2020, de establecer como obligatorio el juicio en línea, ¿no? Para todos los tribunales, pero bueno, es algo que atendiendo a la situación actual, a las cuestiones presupuestales, que, pues bueno, es el día a día complejo por parte de los tribunales e institutos locales electorales, pues bueno, es un reto más que se suma al obstáculo, podría ser, de una justicia electoral digital, integral, en el cual, pues bueno, todos estemos en un mismo sistema, ¿no? Ese sería cuanto mi comentario. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, Antonio. Tienes toda la razón. Se tiene que trabajar en eso. Es muy diferente. Mira, acabo de estar el fin de semana, bueno, el viernes, jueves y viernes, en el tribunal de Colima, donde su presupuesto total es 12 millones de pesos. Y si lo comparas a un tribunal, aunque esté en proceso electoral, obviamente en las circunstancias, la importancia, la grandeza, el tribunal del Estado de México tiene 500 millones de pesos de presupuesto. Entonces, pues es una cosa y otra, ¿no? Sí hay mucho por trabajar, lo acaba de decir la licenciada Isabel López, todavía falta mucho, pero considero que vamos en el camino correcto. Las exigencias se han estado dando y nosotros tenemos que cambiar, porque si no cambiamos nos van a reemplazar. Entonces, sí, muy bien, muy atinado tu comentario, muchas gracias. También Sergio Alberto Nájera, adelante, por favor. Ahí está, Sergio, adelante. No sé si tienes apagado tu micrófono, Sergio. No te escuchamos. Tal vez levantó la mano por error, doctor. Ah, ok. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer uso de la voz? Sí, bueno, tienes problemas con el micrófono, dice Sergio. Si quieres, mándame por correo la pregunta y con mucho gusto te la respondo de forma inmediata, ¿verdad? Si alguien más no, bueno, pues yo creo que daríamos por concluido la plática del día de hoy. Muchas gracias, muy ricos los comentarios y estoy a sus órdenes, cualquier cosa. Gracias, Gracias, doctor. buenas Hasta tardes. luego. Gracias, doctor. Gracias.